A nuestro Padre Celestial. Saludos afectuoso pueblo del Señor y a toda esa audiencia que está también fuera de este lugar. Amén. Que nos lleguen a escuchar en sus casas. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1, amada iglesia. Alabado el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1, amados hermanos. Ahí vamos a tener el estudio de la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leemos la palabra del Señor para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre mío, esta tu palabra va a ser expuesta, Padre bendito. Mediante ella, Señor, glorifica tu bendito nombre. Manifieste, Señor, su gracia esta noche. Hasta donde llegue este mensaje, liberta, sana, arranca toda opresión, arranca todo obstáculo, interferencia. Que haya salvación, liberación, sanidad. Que haya, Padre, poder de Dios. Que tu enseñanza fluya como río de agua viva y sea glorificado tu santo nombre, Dios. Sea glorificada tu bendita y eterna palabra, Señor, esta maravillosa noche, Padre mío. Bendice toda audiencia, Padre. Señor, bendice esa audiencia necesitada. Esa audiencia que necesita tu palabra, bendícela, Padre. Que llegue tu mensaje hasta donde tenga que llegar y que llegue en este lugar y sature este ambiente, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Sana, Señor, opera milagros en el nombre de Cristo. Amén, Señor, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Mi alma adora a Cristo. Muy bien. Tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor. Vamos a estudiar sobre el ejemplo de los antiguos mártires de la fe. Cuando leemos el capítulo 12 de Hebreos, vamos a notar algo. Si usted sigue la lectura, dice: por tanto, nosotros también. Se está refiriendo, esto se llama transición. Cuando en el capítulo 11 está hablando de los grandes patriarcas, los grandes mártires de la fe. Hombres que estuvieron bajo la ley de Moisés, pero también bajo la ley de la conciencia. Como por ejemplo, Abel no tenía ley de Moisés. Mi hermano Noé no tenía ley de Moisés, pero tenían ley de conciencia. El mundo antiguo, los gentiles, antes de la ley de Moisés, ellos no tenían ley de Moisés, pero tenían ley de conciencia. Un día, mi hermano, el Señor que es perfecto, el Señor que nunca se equivoca, Jesucristo, dice que Él va a juzgar los misterios de los hombres. Va a juzgar la gente que estuvo bajo la etapa de Moisés, el pueblo judío. Va a juzgar la gente que estuvo bajo la etapa de la conciencia, Caín, toda la gente que no estuvo bajo la ley. Las personas que aparentemente no tuvieron una ley. El Señor es tan perfecto y tan justo que Él sabrá cómo dará el veredicto. Él es el juez de toda la tierra. Él va a darle el veredicto a cada hombre conforme su obra. Solamente Él puede salvar y solamente Él puede condenar al hombre. Amén. Entonces, el capítulo 11
está hablando el Espíritu Santo por medio del escritor está hablando el Espíritu Santo a través desde el capítulo 11, desde el 1 hasta el 40, el Espíritu Santo habla acerca y menciona desde Abel, entra por medio se va por la línea de Abraham, Isaac, Jacob, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, se va por el rey David, se va por Sansón, se va por Samuel, se va por Jefté, se va por muchos hombres prominentes de ese tiempo y entra también a los profetas, como por ejemplo Isaías, Jeremías. Entra también el libro de Hebreos 11, ahí los pone como ejemplos de fe a los profetas. También entra, en esa lista entra Isaías, entra Jeremías, Daniel, Ezequiel. Entran los 12 profetas considerados profetas menores, que se les llama, ¿no? Comúnmente, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hasta ahí llega. Todo el capítulo 11 habla de los grandes mártires, patriarcas. Muchos murieron con una muerte normal, pero otros fueron, dice la Biblia, aserrados. Otros fueron, mis hermanos, dice que estuvieron errantes. Hubo tal sufrimiento, no todos tuvieron el mismo sufrimiento en la muerte. Hubieron unos que murieron como Abraham murió, David murió de vejez, tranquilo, pero hubieron otros hombres que fueron mártires. Dice que murieron aserrados, apedreados. Otros fueron librados del horno de fuego, ahí mismo lo dice en Hebreo, ¿no? Fueron librados, porque eso lo podemos ver ahí en el 36. Otros de los patriarcas, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, el 37, 11:37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está hablando, mi amado hermano, de los hombres que quedaron registrados como ejemplo para la iglesia de Cristo del día de hoy. Por eso hay algo importante en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, ahí entramos nosotros, pero no deja de involucrar a estos grandes patriarcas del capítulo 11, y luego dice nosotros también. Quiere decir que estamos unidos a esos mártires, porque cuando dice por tanto nosotros también, es como que dice venga el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano Andrés, y venga también usted, lo involucra en el equipo. Estos patriarcas del Antiguo Testamento, que la vida de ellos fue una vida de padecimiento y sufrimiento, de tal manera que la vida en Cristo, el que quiere caminar con Cristo, el que quiere seguir las pisadas de Cristo, tendrá que padecer, tendrá también una experiencia de gloria, pero tendrá también una experiencia de padecimiento. El Evangelio, dice el Señor, mis amados hermanos, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque el escogido es aquel que está dispuesto a negarse, a sufrir, a padecer, como un día el apóstol Pablo dijo en el capítulo 20 de Hechos, cuando el pueblo estaba llorando por él. ¿Qué hacéis llorando por mí? He aquí yo estoy dispuesto no solamente a padecer, sino aún a morir y a dar mi vida por el Señor Jesús.
Ese es el evangelio del Señor. El que siga a Cristo tiene que estar expuesto a los vituperios, padecimientos, y muchos en la iglesia mundial del Señor, en muchos lugares están experimentando muertes horribles. Hay lugares donde los cristianos son apedreados, como en el tiempo de los mártires de la fe. Y el que camina con Cristo tiene que estar expuesto a los mismos padecimientos de nuestro gran comandante Jesús de Nazaret. Si el Señor Jesús experimentó un padecimiento, si el Señor Jesús experimentó un vituperio, un sufrimiento en la vida terrenal, ¿quiénes somos nosotros, mi amado hermano, si aquel que fue sin pecado, inmaculado, padeció, sufrió? ¿Quiénes somos nosotros para no padecer en el camino cuando seguimos las pisadas del Señor Jesús? Nos va a tocar ser participantes del padecimiento y de las aflicciones de Cristo. Esto es lo que hace detener a millones y miles de cristianos en el mundo entero. Esto es lo que los hace paralizar, porque dice que la Escritura dice en la parábola que el Señor Jesús dejó, que al venir las pruebas, que al venir las aflicciones, muchos retroceden, muchos vuelven atrás. Pero aquí dice, mi amado hermano, nosotros también en el 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo quiero que le pongan atención a esta parte que dice, nosotros también, está hablando ahora para nosotros. Aquí hay dos pueblos, el pueblo de la antigüedad en el capítulo 11, todos estos mártires que los enumeran ahí. El escritor a los hebreos está haciendo hincapié en todos los mártires del Antiguo Testamento. Toditos, absolutamente toditos. En el capítulo 11 son los mártires del Antiguo Testamento. Mi amado hermano, ya hemos estudiado que las cosas que antes se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, para que nosotros saquemos provecho. Dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro. ¿Qué significa esto? Que tenemos en derredor nuestro. A nuestro alrededor hay una historia poderosa. A nuestro alrededor hay una historia viva de una nube grande, no pequeña, de testigos. De una nube grande y no pequeña de testigos. Hermano, cuando nosotros estudiamos profundamente la palabra del Señor, esa palabra testigo no solamente abarca testigos judiciales, porque en juicios hay testigos. Esa palabra abarca testigos, llámense judiciales, cualquier clase de testigo. Pero hay una palabra que nos lleva a entender, también significa mártir, que tenemos una nube grande de testigos que se convierten en. Esa palabra significa mártires. ¿Quién es un mártir? Es uno que da su vida por Dios, por Cristo. Entonces nosotros tenemos una nube grande de testigos. ¿A cuáles se refiere? Significa mártir. Esa palabra nos lleva que esa nube que tenemos grande de testigos del poder de Dios son los mártires del Antiguo Testamento. A veces hemos pensado que la nube de testigos solamente son las personas que están hoy en día a nuestro alrededor. Pero hay algo más poderoso que tenemos que entender, que nosotros tenemos un currículo, una historia de esos mártires. Ahí me puse a contar, en el capítulo 11 de Hebreos, 5 veces está la palabra buen testimonio. Está 16 veces el nombre de Daniel, Samuel, Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los grandes patriarcas y los mártires que hemos dicho
16 veces está el nombre de ellos ahí en el capítulo 11. Pero está también el nombre, dice, y todos los profetas. Y los profetas, empezando de Isaías hasta Malaquías, están en esa lista. Ellos eran verdaderos mártires. Jeremías, por ejemplo, en su ministerio le tocó sufrir, fue llevado a una cisterna. Por llevar el mensaje fue llevado a una cisterna llena de lodo. Ahí estuvo encadenado, comiendo pan de aflicción. Entonces dice, nosotros tenemos una nube grande ¿de qué? Testigos. ¿Qué significa testigo? Mártir. Testimonio. Entonces, quiero que entendamos esta noche que no solamente estos testigos, a veces nosotros decimos, mi hermano, hay que dar buen testimonio porque tenemos una nube grande de testigos. Pero no solamente se refiere a eso, también se refiere a eso. Pero ¿sabe a qué se refiere el Espíritu Santo aquí más centrado? A todos esos mártires que habla el capítulo 11. Ellos fueron testigos ¿de qué? Del poder de Dios. Cuando vemos la Escritura en el capítulo 11, por ejemplo, dice que apagaron fuegos impetuosos. Cuando dice la Escritura ahí mismo, por ejemplo, dice, mire, leamos ahí, por ejemplo, dice el 34. Lea, ¿qué dice ahí? De estos mártires, apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes apagaron fuegos impetuosos? ¿Quiénes fueron los hombres que el fuego no los quemó? Los mártires, y un Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, la provincia. Nabucodonosor, ¿qué dijo? He hecho una estatua de 30 metros, de 3 metros de ancho y 30 metros de alto, el doble de esta iglesia. 30 metros, el doble de esta iglesia. Y 3 metros de ancho. Imagínense, mi hermano. Una estatua cuyo ancho era de ese pilar a ese pilar. Y la altura era 2 veces más largo que esta iglesia. 30 metros por 3 metros. Así era la estatua. ¿Y sabe de qué era? ¿Cómo estaba la plata desperdiciada? De oro puro. Qué vanidoso el hombre, ¿no? Nabucodonosor había hecho esa estatua, mi hermano, y él reunió a los gobernadores, a todos los hombres prominentes de su reinado, y mandó una carta a todos los pueblos, tribus, naciones, diciendo que al oír la flauta, el tamboril, todos los instrumentos de música, donde sea que se encuentre hombre, doblen rodilla a la dedicación de ese Dios. Y esa noticia llegó a estos 3 judíos que eran siervos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego. A ellos llegó. Y de repente llega el rumor al rey. Y dice, esos 3 varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, han dicho que no se van a postrar delante de ese Dios. Ellos se niegan, rey. Ellos no acatan tu orden. Y dice que el rey se enfureció en gran manera. Y el rey dijo, llámenmelo. Y se los presentaron a la presencia del rey. Y entonces el rey le dice, ¿ustedes por qué no quieren adorar la estatua que yo estoy dedicando? El Dios que yo estoy dedicando. Ellos dijeron, no vamos a adorar aquella estatua. Sabían que tenían la sentencia del fuego. Entonces dice, el Dios al cual nosotros servimos, Él nos va a librar de ese horno ardiente. Y si no nos libra, igual no adoraremos la estatua. ¿Cómo se llama eso? Un testimonio que va más allá del amor propio a la persona. Porque ¿cuál era la sentencia que a ellos les esperaba? La sentencia que a ellos les esperaba era que por no adorar iban a ser metidos en el horno. Más fácil era, ¿qué tiempo tarda una persona en arrodillarse? Segundos, ¿verdad? Más fácil era para ellos arrodillarse, como hacen muchos cristianos, que por temporada se pegan sus descarriadas. Entonces más fácil para ellos era descarriarse un momento.
Pero si ellos hubieran tenido amor propio, este tiempo es el tiempo del amor propio. Cada uno quiere, mi amado hermano, el amor propio para sí. Dice el Señor por labios de Pablo, todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. La gente, todo el mundo busca el bienestar personal, pero no el bienestar de Cristo, la gloria del Señor. Toda la gente que se postró estaba buscando salvar su pellejo, porque la sentencia decía, si no nos arrodillamos, vamos a ser echados al foso. Y toda esa multitud de gente, más fácil se les hizo doblar la rodilla a aquella imagen de oro. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se pararon firme en la brecha. Estaban ahí, retuvieron, ¿qué cosa retuvieron? Su testimonio. Y mostraron que tenían una fe, que aunque les toque morir, ellos retenían la fe. Como Dios quiere que el pueblo del Señor, nosotros, retengamos nuestra fe, aunque nos cueste nuestra vida, hay que retener el testimonio del Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ese es el pueblo del Señor, que tenemos que crecer en la fe. El evangelio es así. Muchos siervos, nadie puede quitar eso, muchos siervos murieron aserrados, mi hermano. Y no por pecadores, no por malos, no por mal testimonio. Muchos siervos murieron aserrados por causa del testimonio del Señor. Amén. Entonces, mira hasta dónde llegó la fe de estos grandes hombres de Dios, que menospreciaron aún su propia vida. Y el rey, que cuando escucha esto, el rey dijo, pónganmele la temperatura 7 veces más el calor y el fuego, porque estos no han acatado la orden del rey. Mi hermano, y ellos fueron tirados. Los hombres que los tiraron, dice que el ardor de la candela pues había sido puesto 7 veces más candente. Ese horno mató a los hombres que alzaron los cuerpos de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero al cabo de cierto tiempo el rey se da cuenta y ve y dice, llama a su gente y dice, ¿cuántos hombres echamos ahí? 3, pero hay 4. Y abre la puerta y sale Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera olían a candela, ni siquiera olían a fuego. Esa es una historia real, esa es una historia verídica, en la cual esa es la nube de testigos, de mártires que retuvieron el testimonio del Señor Jesús, de mártires que pusieron su vida por causa de la palabra del Señor. Y eso es lo que dice el Señor, que tenemos una nube grande de testigos. Oiga, para alimentar nuestra fe, para alimentar esa fe que tenemos hoy en día en Cristo, la iglesia del Señor, tenemos variedad de mártires. Podemos tomar la vida de Abel desde el inicio. Abel fue un mártir. Abel murió porque Caín lo mató. Abel se convirtió en un mártir, a tal punto que cuando la sangre de este mártir estaba derramada, el Señor lo amonesta a Caín, le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Usted cree que en este tiempo hay mucha gente inocente que está muriendo? En Ecuador hay mucha gente inocente, hay niños que están muriendo. Dios puede disciplinar este país, pero los que practican tales hechos, un día tendrán que presentarse delante del trono de Dios. Y todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios por sus obras un día.
porque la sangre clama justicia a Dios. En los días de Abel, ese mártir, ese hombre de testimonio, ese hombre de fe, ese hombre que murió en el testimonio de la palabra por un desobediente, por un hombre que dice que era del maligno de Satanás, porque el diablo se le metió a Caín y mata a su hermano. Asimismo en este tiempo hay que seguir clamando por nuestra tierra, por nuestro país y nuestra ciudad, porque la sangre que ha sido derramada y está siendo derramada en esta tierra está llegando a la presencia de Dios, y Él va a hacer justicia, y el Señor va a hacer justicia, porque esa sangre está demandando justicia, amada iglesia. Y Dios un día va a juzgar con justo juicio. Pero ahí tenemos un hombre que murió asesinado, como Abel. Ese es que dice una nube de testigo, de mártir, de testimonio. Esa palabra testigo, testimonio, mártir, un hombre de fe. Podemos seguir en la lista de los siervos del Señor. Podemos seguir con Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Nos paramos un momento en este mártir Moisés y encontramos que él podía estar en los honores y el privilegio del faraón. ¿Quién no desearía estar con los lujos? ¿Quién no desearía tener una buena economía? ¿Quién no desearía estar en los deleites y placeres del pecado, que es llamativo el pecado? En la parte carnal, Moisés podía escoger los deleites temporales del pecado, de toda clase de abominación, de deleite, de placer. Moisés en su día tenía a pedido de boca toda clase de pecado, toda clase de deleite temporal y pasajero. Él lo podía pedir y estaba a su mano, a pedido de boca estaba. Pero hay algo hermoso que dice la Escritura, mis hermanos, que Moisés prefirió como mayor riqueza los vituperios de Cristo. Ahí está en el 11:25, habla de Moisés, dice, en el palacio del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él podía tener el honor de llevar una vida cómoda y fácil, pero no. Él prefirió, ¿qué cosa? El maltrato con el pueblo de Dios, el 11:25, que gozar de los deleites temporales del pecado. Así quiere el Señor que su pueblo tenga ese carácter, tenga esa fe, que su pueblo tenga y escoja la mejor parte, que es, si vamos a padecer, que sea por Cristo, no por el pecado. 26, teniendo por mayores riquezas. ¿Qué tenía por mayor riqueza? El vituperio de que los tesoros de los. Para él, para Moisés, las riquezas de él eran los sufrimientos por causa del Señor. Para él sufrir por Cristo era una honra, una bendición. Por esto estos hombres morían con gozo, mi hermano. Estos hombres, ni la muerte los podía apartar del amor de Cristo. Pues ellos habían escogido antes ser maltratados. La riqueza de ellos era el vituperio de Cristo antes que el tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en donde él estaba. La riqueza de Moisés eran los tesoros de arriba. Alabado sea el Señor.
Nuestro tesoro tiene que ser el mismo que era el tesoro de estos patriarcas, de estos mártires. Las cosas de arriba, mi hermano. Ese tiene que ser nuestro tesoro, las cosas de arriba. Y podemos enumerar muchos ejemplos más. Dios nos ha dejado una nube grande de testigos del poder de Dios. Si estamos entendiendo cuáles son los testigos del poder de Dios, desde Abel hasta Malaquías. Estos son, ahí hay que poner el corazón y la mirada en la Biblia, porque hoy en día nosotros vemos los cristianos por temporada se viven el evangelio. Los cristianos permanecen 3 meses, 1 año, 2 años y luego se van de vacaciones, se apartan del Señor. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos que tomar? Los de la nube de testigos, de los mártires, porque esto ya es comprobado. Estos son más confiables. ¿Cuántos lo creen? Porque nosotros ya sabemos que Abraham murió, mi amado hermano, en buena vejez. Y que le creyó a Dios y murió en la fe Abraham. Nosotros ya sabemos de Isaac y de Jacob. Ya sabemos del rey David, que después de la muerte el Señor daba testimonio del rey David. Sabemos de Abel. Por eso hay que retornar y hay que volver nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios. Por gusto, a veces hay mucho pueblo que dice lo del Antiguo Testamento ya pasó. Pasó la historia, pero las cosas que antes se escribieron siguen siendo para nosotros aprender el día de hoy. Para nosotros tomarla para el día de hoy. Amén. Si tomamos estos ejemplos, ¿vamos a ir mal o vamos a ir bien? Nos va a ir bien, porque ya es una fe probada. ¿Acaso Abraham, cuando el hijo le dijo, Padre, tú vas a la cumbre del monte Moría, tú llevas la leña, llevas el fuego ya, ¿dónde está el carnero? ¿Acaso ya no está probado que la historia que Abraham le dijo, Jehová, el Señor, proveerá, hijo mío? Y llega a la cumbre del monte Moría y pone la leña, pone el fuego y pone a su hijo ahí atado. Y cuando él va a extender el puñal sobre Isaac, ¿qué estaba haciendo el Señor? Probando la fe de Abraham, del que iba a ser el padre de la fe, el que iba a ser el ejemplo de la iglesia de Cristo, el que iba a ser el ejemplo suyo y el ejemplo mío, el ejemplo de toda la humanidad, el padre de la fe. Primero él tenía que experimentar en carne propia lo que más amaba. Dios tenía que probarlo, a ver si amaba más a su hijo o amaba más a Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué demostró en la fe probada de Abraham? ¿Qué demostró? ¿Que amaba más su ego, su hijo, o amaba más a Dios? Porque cuando él se aprestaba a extender el puñal y degollar a su hijo, vino la voz tronante del ángel de Dios. Abraham, no extiendas tu mano, porque ya entiendo, ya conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. ¿Eso cómo se llama, mi hermano? Una fe probada. Amén. ¿Vale para nosotros imitar esa fe? Ese ejemplo nos vale para imitarlo y practicarlo el día de hoy. Tendremos que aprender mucho de ese hombre de testimonio. ¿Será verdad lo que dice el 12:1, que tenemos una nube grande de testigos, mártires, hombres de testimonio, hombres de fe? Que tenemos esa nube grande de testigos, de testimonios, para tomarlo para nuestro ejemplo diario. A su nombre. A su nombre. Amado hermano, ¿cómo se llama eso? Una fe verdadera. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Todos amamos a nuestros hijos. Abraham amaba a su hijo.
era el hijo de la promesa, pero estuvo dispuesto a cederlo a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Lo que más él amaba lo iba a ceder a Dios. En hebreo, el Espíritu Santo revela el pensamiento. En Hebreos, el Espíritu Santo revela el pensamiento de Abraham. En hebreo, revela que en sentido de su pensamiento, él ofrecía a Isaac sabiendo que el Señor lo podía levantar de entre los muertos. Amén. Que el Señor lo podía levantar de entre los muertos. A su nombre. Por eso, mis hermanos, léame, hermana Leticia, léame el 11:33 de Hebreo. El 11:33 de Hebreo. El 33. Ya, gracias, mi hermano. Mire estos hombres, por fe, ¿qué hicieron? ¿Quiénes conquistaron reinos? ¿Cuántos se acuerdan quiénes fueron los hombres conquistadores? Hay uno tremendo, ¿no? ¿Quién? Josué, Jericó, ¿se acuerdan? Jai, y mucho territorio en la parte occidental del Jordán. Cuando dice, estos hombres conquistaron reinos, ahí se cumplió. Jericó era un país, era fuerte, ¿no? Ciudad amurallada, de fortaleza. Pero por medio de Josué conquistaron reinos. Amén. Conquistaron reinos. Hermano, ¿se acuerdan de la experiencia en los días del Señor Jesús? Cuando Jesús llegó a Gadara, ¿se acuerdan? Los demonios le imploraban al Señor, Hijo de David, no nos eches de esta región. ¿Dónde se habían asentado esos demonios? Eran una legión, 1000 demonios aproximadamente. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Podrían haber sido 1000 demonios, 100 demonios, 1000 demonios. ¿Pero qué le rogaban los demonios? Decían, no nos eches de esta región, no nos eches a los abismos. Ellos le suplicaban, no querían que los bote de esa región. Esos demonios se habían apoderado de la ciudad de Gadara. Ahí estaba la central de estos espíritus inmundos. Y le decían, no nos mandes a los abismos, permítenos entrar en ese hato de cerdo. Y el Señor le dijo, y se metieron en los cerdos. ¿Qué quiere decir? Que hay naciones, países, ciudades en región de sombra de muerte, mi hermano. Amén. Nosotros tenemos que seguir clamando para que ninguno de estos principados y potestades hagan nido en nuestras casas. Hay que expulsarlos de nuestra casa. A los espíritus inmundos hay que echarlos fuera en el nombre de Cristo. Hay que seguir echándolos fuera de nuestra ciudad, de nuestro país. Amén. Hay que echar fuera. Lo mismo que está escrito en la Biblia es ejemplo para nosotros. Vamos a conquistar reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. ¿Este evangelio para qué? ¿Para alcanzar promesa o para no alcanzar promesa? Ellos alcanzaron promesa.
Cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, el Dios al cual nosotros servimos nos podrá librar de tu mano, oh rey, porque el Señor, ¿qué dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Es promesa o no es promesa? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, en el Salmo, es una promesa. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno, alcanzaron la promesa o no se cumplió la promesa en ellos. En esta noche el tiempo es malo, todo es malo, mi hermano. Sin Cristo todo es malo, a su nombre. Pero tenemos una preciosa promesa que es la palabra de Dios. Para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Así como los mártires de la fe, amado hermano, alcanzaron promesa, nosotros también somos llamados esta noche a descansar, reposar en las promesas de Dios. Amén, mi hermano. Tenemos que alcanzar por fe y en paciencia. Amén. Aunque no se dé hoy, mañana se dará. Si no se da mañana, pasado mañana se dará. Si no se da en una semana, se dará en 15 días. Si no se da en 15 días, se dará en un mes. Si no se da en un mes, se dará en un año. Pero de que Dios va a cumplir su palabra, la va a cumplir, amada iglesia. Amén. Así hicieron esta nube grande de testigos, de mártires. ¿Qué más hicieron? Bocas de... ¿Cómo se llama ese hombre que en sentido figurativo tapó la boca de los leones? Pero no fue él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese hombre que tapó boca de leones? Pero no él, sino el poder de Dios. ¿Cómo se llama? Daniel, mi hermano. Daniel tapó boca de leones. Ahí está en la Biblia. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Amén. Ahora, la fe, cuando uno practica la fe, hay veces que Dios nos mete en una sentencia de muerte, mi hermano. Estar metido en medio de leones es sentencia de muerte o no sentencia de muerte. Estar metido en un horno caliente pero tremendo es sentencia de muerte o no. Cualquier persona que se mete a ese horno y a ese foso es sentencia de muerte. De ahí nadie sale vivo. Pero Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel salieron vivos. Amén. Ahí dice, taparon por la fe boca de leones. Pero fueron instrumentos, porque el que tapó la boca de los leones fue el poder de Dios. ¿Qué representa un león para nosotros en el día de hoy? Algo bueno y algo malo. Pero aquí se refiere a tapar boca de leones, lo malo, al devorador. Amén. Al enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Dios nos va a usar para taparle la boca a Satanás. Amén, mi hermano. En los tiempos de Ben-Hadad, rey de Asiria, en los tiempos de Ezequías, rey de Judá, Ben-Hadad decía, todo lo que tú tienes me pertenece, tomaré todo lo que tú tienes. Mi amado hermano, pero sabe, cuando el rey Ezequías actuó como un mártir de fe, un hombre de testimonio, una fe viva, y se aferró, clamó y confió en el Señor, ¿qué hizo el Señor? El rey Ben-Hadad hablaba muchas cosas y blasfemaba el nombre de Dios. Y el Señor, cuando escucha la oración de Ezequías, dice, yo voy a poner en él un espíritu, y él huirá y morirá. ¿Qué hizo el Señor? Él fue a Nínive y ahí murió en el templo de su Dios pagano. ¿Qué hizo Dios? ¿Tapó la boca de quién? La boca de Ben-Hadad hablaba así contra Dios.
Ese Dios no te va a librar. No confíes en ese Dios, que ese Dios no te puede guardar, no te puede librar. Le decía al pueblo de Judá, no le crean al rey Ezequías, que los engaña. Ese Dios no los va a librar, porque nosotros hemos destruido todo el resto de los pueblos, de los reinos, y falta este pueblo también de ser destruido. No le crean al rey de Judá, no le crean. Y vino el Señor, mi hermano, producto de la humillación de Ezequías, en sentido figurativo, puso un espíritu y se fue. ¿Sabe qué decía este rey? Una palabra tremenda. Decía, yo he secado los ríos, decía. Yo me he subido y me he remontado a las partes más altas del Líbano. Me he remontado con mis carrozas, con mis carruajes de guerra a las partes más inaccesibles del Líbano, y he secado con mis pies los ríos. ¿Usted cree que el Señor nos indigna oír un hombre pecador, un hombre que no es nada, por más rey que sea? Y Dios nos está indignando con mucha gente que se está endiosando hoy en día, cuando el único Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. El Señor va a mostrar que solamente es Dios en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Y que fuera de Él no hay otro Dios. A su nombre. El corazón del hombre. Qué triste es la vida del hombre sin Cristo, ¿verdad? Viene un momento, el grado de corrupción es tan grande en el hombre. Hay veces que el hombre se torna como un animal irracional, como una bestia. Y se cree a un Dios, se cree el todopoderoso el hombre. ¿Eso le pasó a quién? Al rey Nabucodonosor. Eso le pasó a Ben-Hadad. Eso le pasó a los hombres de Dios aún cuando Dios los usaba. Y vino un momento que se ensoberbecían. Y el Señor le decía, cuídate, después que hayas crecido, hayas desarrollado, de decir, mi mano me ha traído esta riqueza, la fuerza de mi mano me ha traído este poder, mi mano lo ha hecho. Sino que dice, acuérdate que el Señor es el que te da la fuerza para bendecirte, el trabajo, a su nombre. Este tiempo es el tiempo de darle la gloria a Dios, como se lo daban estos hombres de testimonio de la antigüedad y como se le daban estos hombres mártires que murieron por la fe. Amén, mi hermano. Este tiempo es el tiempo de darle la gloria a Dios, porque el hombre sin Dios no es nada. Taparon bocas por la fe, pero el que lo hizo, ¿quién fue? Cristo, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo Mucha gente fue librada de la espada. ¿Cuántos creen que en este tiempo el Señor, por la fe, al igual que estos hombres de renombre, Dios puede librarnos del filo de espada? Usted sabe lo que representa un filo de espada hoy en día. Antes era la espada un arma, ¿verdad? ¿Qué representa ese filo de espada hoy en día? Cualquier otra arma moderna, ¿verdad? Dice, evitaron. ¿Qué significa evitaron? Que fueron librados, que no le vino la espada a ellos, a su nombre. Dios podrá evitar la espada sobre tu vida o no. Dios podrá evitar las espadas sobre el hombre que se mantiene en la fe viva en Cristo. Dios va a hacer evitar sobre el que tenga que hacerlo, mi hermano, a su nombre. Por eso es que hay personas que dicen, mañana iré a tal ciudad y haré esto, lo de aquello, traficaré, ganaré, trabajaré, haré esto, aquello. Y el Señor reprende y dice, cuando no sabes lo que será el día, porque ¿qué es tu vida? Es neblina que aparece por un tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y este tiempo, esa palabra tiene que estar a flor de nuestros labios. Cuando nos vamos a mover a un lugar, si el Señor quiere, iré y vendré. Amén, mi hermano. Pero todo hacerlo delante de la presencia de Dios. Todo hacerlo con la cobertura del Señor, aunque nos llamen locos, amado hermano. Todo hacerlo con Cristo, porque sin Cristo no somos nada. ¡A su nombre!
¿Qué más hicieron? ¿Sacaron qué cosa? ¿De dónde? La hermana Leti, yo la vi ahí, tal vez ha estado trabajando haciendo sus empanadas todo el día, ¿no? La vi cansadita, pero oramos, no criticamos eso. Tal vez todo el día ha estado cansada. Pero mientras estoy ministrando esta palabra, me di cuenta que ya sacó fuerza de debilidad. Amén. ¿Podemos sacar o no podemos sacar? ¿Cuántos han sacado en esta vida cristiana fuerza de debilidad? Cuando usted ha estado trajinando todo el día y justo le toca orar, le toca alabar a Dios, y usted dice, estoy rendido, pero lo hacemos aún cansado. ¿Qué estamos haciendo? Igual lo que hacían los hombres de la antigüedad, sacando fuerza, porque sí tenemos una fuerza dentro. ¿Cuántos lo creen? Hay una reserva dentro de nosotros que está ahí, que hay que sacarla el día de hoy. Hay que sacarla el día de hoy. Hay que sacarla el día de hoy. Fuerza de debilidad. A su nombre. Entonces, mi hermano, cuando nos sintamos débiles, ¿qué vamos a hacer? Estamos así, medio agobiados, medio enjorobados, pero nos acordamos de la palabra y nos paramos y decimos, voy a sacar la fuerza que tengo adentro. Y sacamos, amén. Fuerza de debilidad por la fe. A su nombre. ¿Qué más? ¿Se hicieron fuertes en qué? ¿Se acuerdan de David y Goliat? ¿Se hizo fuerte en la batalla o no se hizo fuerte? Pero si nadie quería enfrentar a Goliat, Saúl era un hombre fornido, grande, pero dice que la rodilla le temblaba la una con la otra. No podía hacerle frente a Goliat. ¿Quién se hizo fuerte en batalla? David amaba a Dios y estaba viendo que Goliat estaba desafiando a Israel y no había uno que se pare en la brecha. Siempre tiene que haber uno, tienen que haber dos, tienen que haber 7,000 soldados de Cristo que se paren en la brecha. En este tiempo el Señor quiere que se pare la iglesia en la brecha. Amén. Y que nos hagamos fuertes en la batalla. Amén, mi hermano. David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada, con todo el arsenal de guerra, con todo el adiestramiento, con toda la capacidad humana. Pero yo vengo contra ti, al igual que nosotros venimos contra el enemigo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo? Nos vamos a hacer fuertes en batalla a través de Cristo. Sin Él somos unos debiluchos, pero con Cristo somos más que vencedores. Porque mayor es el que está que el que está. ¿Es verdad o no es verdad eso? Mayor es el que está en nosotros. El poder de Dios es superior a todo poder del demonio. A su nombre. Pusieron en fuga ejércitos. ¿Qué significa poner en fuga? Que salieron disparados, ¿verdad? Vendrá el enemigo por un camino, vendrán 7 por un camino, pero por 7 caminos saldrán disparados, dice. Amén, mi hermano. Mi hermano, aprendamos de estos mártires. Esta palabra es para guardarla, para retenerla. Tenemos alrededor nuestro una nube grande de testigos, estos grandes patriarcas, estos grandes héroes de fe, estos mártires que murieron, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo tanto, dice, ¿qué más dice el 12:1? Puesto que tenemos esta nube grande de testigos, ¿qué tenemos? ¿A qué nos lleva esto? ¿Despojarnos de qué? Ahí quiero descansar un minuto. Despojémonos de qué, mi hermano. Mire, escúcheme. Este macetero estaba acá. Y el otro día yo dije, voy a coger este macetero y estaba orando y dije,
se vería más bonito acá. Y vine y cogí este macetero, y este macetero pesa porque esto está lleno de piedra, de arena. Parece que no pesara esto, pero eso pesa bastante. Y yo quería cogerlo y tuve que de una forma abrazarlo como que estaba llevando una persona, mi hermano. Pesa bastante. ¿Y sabe cómo me puse me hacía así, me encorvaba así. Así me hacía, me encorvaba para llevarlo así, encorvado. ¿Por qué me encorvé? Por el peso. El peso, ¿qué nos hace? Encorvar, ¿verdad? Espiritualmente, porque pronto estamos derechos, pero espiritualmente a veces el pueblo viene encorvado porque tiene bastante preocupación, bastante cosas que no las hemos puesto en los brazos del Señor. Bastantes inquietudes que no hemos derramado delante del Señor. Y usted está encorvado, pero en esta noche el Señor nos dice por la palabra, despójate, despojémonos de todo peso, absolutamente de todo peso, mi hermano. Amén. Y despojémonos también del pecado que nos asedia, quiere decir que el pecado nos busca. El pecado siempre está tocando las puertas de nuestro corazón. Amén. El pecado asedia, mi hermano. Usted puede ir de lo más contento, de lo más gozoso a su casa y puede encontrar un problema. ¿Qué quiere decir? El pecado lo está asediando. ¿Qué quiere? Que usted se llene de ira, de coraje, que usted se llene de amargura a su nombre. El pecado siempre nos está asediando. Pero el Señor dice, despójate de ese pecado que te asedia. Amén, mi hermano. Para llevar una vida de frescura, de paz, de tranquilidad, de gozo de salvación, vale la pena despojarse del peso y del pecado. Amén, mi hermano. No abrazar el pecado, desechar las obras de las tinieblas a su nombre. Y el punto siguiente dice, corramos con... Así es la locura del evangelio. Correr, no alocadamente, sino con... Todo es con paciencia. Amén. Como dice un dicho, corrida de caballo, parada. Suena feo, ¿no? Corrida de caballo, parada de burro, dice, ¿no? Suena feo esa palabra. Pero a veces eso significa cuando los hermanos dicen, yo voy a hacer esto. Y lo dejó a medio tal y después ya no hace nada. Esto hay que correr como el hermano Erwin, a su nombre. El hermano Erwin viene corriendo con paciencia, ¿no? Ya él se entregó en la pandemia, pero está corriendo con paciencia. Eso que dice ahí, corramos porque si no nos cansamos y nos descarriamos del Señor. Amén. ¿Qué vamos a correr? La carrera es el evangelio, es el camino de la salvación, es la bendición que Dios nos ha puesto por delante. Escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Esa es la carrera, es la bendición de Dios, ¿verdad? La carrera que tenemos nada es hacia atrás, todo es hacia adelante. Nada es retroceder, nada es volverse atrás. Todo tiene que ser hacia adelante, amado hermano, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador. Si tenemos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, todo va a marchar muy bien, hermano. Amén. No quitemos la mirada de Cristo. Amada iglesia, póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie. Oremos ahí. Levantemos nuestras manos ahí al Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor. En esta maravillosa noche, Padre, esta tu palabra ha corrido. Esta tu palabra es glorificada.
Esta tu palabra es nuestro alimento. Delicado pasto, Señor. Estamos en las aguas de reposo. Por esta palabra, fórmanos, alfarero, adiéstranos para batallas, para guerras. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Fórmanos, adiéstranos para batallas, para guerras, como David con Goliat. Que aunque seamos débiles en muchas áreas, frágiles en muchas áreas, tú eres quien nos da la victoria. Tú eres quien nos hace vencedores, Padre. En el nombre del Señor Jesús, Padre mío. Bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo. Con fortaleza divina. Bendice tu pueblo con fortaleza divina, Señor. Con unción, con libertad, con una mente libre, un corazón libre. Santo Espíritu, opera en cada vida. Opera en cada corazón. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos. Dale conforme a la necesidad. Impártele conforme a la necesidad, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Inyéctale conforme a la necesidad. Vigor y fortaleza. Ánimo. Fuerzas nuevas, Padre. Renovación mental, espiritual. He ahí nuestras peticiones y clamores. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, Padre, gracias. Conforme a la necesidad, imparte en cada uno, Señor. Fortalécenos, poderoso Jesús. Gracias, mi Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.